inclusive hay muchos especialistas de oftalmología que no hacen nada por el estrabismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, podríamos decir, si no es urgente, realmente podríamos decir que no busque, que usted no le van a dar ningún tratamiento, que van a buscar, que tiene que buscar un estrabólogo, ¿sí? Para que tengan idea, no. Hay más o menos 400 oftalmólogos, de los cuales seguramente que hay 10, tal vez 15 estrabólogos, ¿sí? Que hacen estrabología, que es la parte del desvío, ¿sí? Realmente hay pocos la mayoría quiere operar catarata nomás luego, porque es lo que hay más y es lo que, como hay mucho de catarata, es lo que da más dinero, ¿verdad? Si es que alguien está interesado en hacer oftalmo, generalmente lo que más se quiere hacer es catarata, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar entonces nuestra clase, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar estrabismo? Músculos oculares, que nosotros ya dimos aparte, ¿sí? Lo que son los músculos extraoculares, ¿sí? Ahora es todo extraoculares, en el sentido de que para entenderle dónde está el problema, ¿sí? Y como ya para el segundo parcial, siempre yo les doy los tips para el examen. En este segundo parcial, probablemente yo ya no les voy a preguntar lo que es músculos oculares, por más que tenemos que saber acá, porque me voy a enfocar en la clase de desvíos, ¿verdad? De esta patología. Pero para el final tienen que saber, pero a la hora de, pueden anotar ahí, tipo, a la hora de estudiar, pueden descansar, que no le voy a preguntar inervación ni acción, porque ya pasó eso en el primer parcial, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los tipos de estrabismo o qué es estrabismo y la clasificación, si se desvía hacia adentro, si se desvía hacia afuera, que son endotropias, exotropias, algunas parálisis. Hay estrabismos que son congénitos, pero también hay estrabismos que se pueden encontrar en pacientes diabéticos o hipertensos por parálisis, por paresia del tercer paro ocular, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un tipo de estrabismo o movimiento ocular muy específico que es el nistagmus. Vamos a hablar por qué es importante en niños especialmente tratar lo antes posible el estrabismo debido a la ambliopía, ¿verdad? Que usted, ambliopía, ya vimos ya que ambliopía hay en catarata. Ay, mira, vienen otra vez. Espérenme que voy a avisar en el grupo. Ven que voy a avisar en el grupo, gente, de docente. Ahí vienen y se van. Ahí voy a seguir mi clase. Socorro. Mientras... No, te como golpe ahí. No, eso es contexto o cosa para. No. Sí. ¿Solo? Sí. Ojalá que nos hagan caso, si no. Ahí, silenciar. Ahí le silencia. Ah, no, ya le silencié. Ya. Ahora sí que podía silenciar. Ahí le silencié. Bueno, ¿me escuchan bien solo a mí ahora? Espero que sí. Si es que me Sí, escuchan, me doctora. responden. Qué Escuché, suerte. sí. Bueno, súper. Entonces, ustedes ya vieron el concepto de ambliopía cuando vimos catarata congénita, cuando vimos glaucoma congénito, que al fin y al cabo ambliopía es no ver, por más que el globo ocular está desarrollado, está anatómicamente bien y fisiológicamente bien también, no es que le falta alguna enzima o algún músculo, solo que como no se le estimula, él no aprende a ver. Sí, eso sería ambliopía. Y hay estrabismos que producen ambliopía, especialmente en los niños, ¿sí? Si yo de repente tengo un estrabismo en un paciente de 40 años por diabetes, el paciente va a tener mucha molestia
pero ya no ambliopía porque ya desarrolló toda su visión, ¿sí? Y vamos a ver el tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿sí? Me río de eso porque quiero que me digan, cuando digo médico, si hay drogas, que me digan el nombre de las drogas, y quirúrgico, que me digan el nombre de la cirugía, si es que hay nombres de la cirugía, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con eso entonces. Entonces, toda esta parte de músculos extraculares ya dimos y vamos a saltarnos. Yo les doy solamente para que hagan repaso, pero ya les aviso que probablemente no les voy a preguntar, que vamos a preguntar la parte de enfermedades, ¿sí? Bueno, acá vamos a volver a quedarnos un ratito porque vamos a repasar tipos de movimientos oculares. Bueno, entonces nosotros vimos cuando vimos músculos extraculares que habían unos tipos de movimientos y que habían también unas leyes, ¿verdad? Que explicaban los movimientos del ojo. Entonces, cuando el ojo se mueve solito, se le llaman movimientos tipo ducciones, ¿sí? Cuando los ojos se mueven juntos, trabajando como si fuera un equipo, otra vez tengo dos tipos, ¿sí? Si estos son movimientos en una misma dirección, se le llaman de versiones, ¿sí? Y ahí vamos a ir viendo los tipos de posiciones que tienen las versiones. Y si son en diferentes direcciones, si son en direcciones opuestas, se le llaman divergencia, ¿verdad? Y que vimos que básicamente la divergencia son dos: convergencia o divergencia, ¿verdad? Que divergencia es cortito, hasta acá nomás, ¿no? El ojo nunca sale así. Bueno, entonces, y esta ley ya vimos, estuvimos explicando, ¿verdad? Cuando un músculo es agonista, cuando es sinergista, cuando es antagonista. Y estuvimos hablando también sobre las leyes, tanto la de Sherrington como la de Hering. Solo para volver a refrescar esos conceptos, ¿verdad? Vemos ahí que la ley de Sherrington es de la inervación recíproca, es decir, que tanto la inervación va tanto para el antagonista como para el agonista, ¿sí? El agonista recibe vamos a decir, la orden de contraerse, y el antagonista recibe la orden de relajarse, pero la inervación va a los dos. Entonces, si el agonista de repente está con una parálisis, ¿sí? Él no puede responder a esa inervación, pero el antagonista, él no está con parálisis, entonces de alguna forma va a responder. Y eso es lo que solemos ver en los desvíos, eh, y solemos encontrar de esa forma quién es el músculo que está, vamos a decir, que patológico, que está enfermo, ¿sí? Y vemos acá la segunda ley, que es la ley de Hering, en relación a la inervación de los músculos que son pares, los músculos que son casales, los músculos que son yugos, ¿sí? Yugos es lo mismo que casal, es lo mismo que supar. Y eso tiene que ver con los movimientos que son binoculares. Es decir, que si yo miro, le pido al paciente que mire hacia acá, ¿verdad? Que haga una dextroversión, yo estoy activando recto externo del ojo derecho y recto interno del ojo izquierdo, ¿sí? Son músculos que actúan como si fueran una pareja, un casal, ¿sí? Y eso, para actuar de esa forma, ellos reciben también una inervación. Yo les dije, ay, ya me respondieron seguramente, yo les dije que, ya, yo les dije que yo no le iba a preguntar probablemente músculo, su acción e inervación, ¿verdad? Pero si ustedes se acuerdan, o seguro que tuvieron los temas del primer parcial, no hice ninguna pregunta en relación a tipo de movimientos oculares, ¿sí? Tipo qué es ducción, qué es versión, eso sí voy a preguntar probablemente, ¿verdad? Anoten ahí qué es ducción, qué son las versiones o ejemplo de versiones, ejemplo de divergencias. Y tampoco hice ninguna pregunta sobre las leyes, ¿sí? Tipo, yo no les pregunté cuál es la ley de Sherrington. Puede ser una muy buena pregunta que explique la ley de Sherrington o explique la ley de Herring, ¿sí? Entonces anoten eso, pongan ahí probable pregunta de la doctora en este segundo parcial, ¿verdad? Bueno, entonces, entendiendo eso, teniendo la base de cuáles son las acciones de los músculos extraoculares y cuáles son sus tipos de movimientos, primero uno tiene que entender
¿qué pasa? ¿Qué es lo normal? Que es cuando uno no tiene estrabismo, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene estrabismo, se llama ortotropia, ¿sí? Ustedes, yo hago varias, suelo hacer varios exámenes de niños y cuando yo le digo al paciente o le coloco en su informe, porque hay forma de hacer un informe que sea solo de desvíos, coloco ortotropia y les coloco acá para que anoten bien, ¿sí? Ortotropia significa que el paciente no tiene ningún tipo de desvío, ¿verdad? Están rectos ambos ojos. Y eso es el alineamiento ocular normal, ¿sí? Los ejes visuales están paralelos para para la visión de lejos, están paralelos. Y sí, a la hora de leer algo, uno tiende a juntar, a converger los ejes visuales como para enfocar mejor eso en un punto de fijación para la visión cercana. Eso también es normal. Normal es que los ojos se acerquen para la visión cercana y normal es que en la distancia estén paralelos los ejes visuales, ¿verdad? Todo eso, tipo que le examine a mi paciente para la visión lejana y para la visión cercana y que no encuentre desvío, eso se llama de ortotropia, ¿sí? Estar en lo normal. Espérenme que ahí voy. Bueno. O además de ortotropia pueden encontrar también como ortoforia. Y vemos acá estos ojitos que están rectos aparentemente son los ojos de una criatura. Y acá vemos este ojo, ¿sí? Voy a marcar mi puntero láser, este ojo que es de un adulto y que está uno hacia afuera, ¿verdad? Y el otro está relativamente mirando al frente cuando se le sacó la foto, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser el ejemplo de un paciente en ortoforia o ortotropia, que es un equilibrio entre ambos ojos, y estrabismo es cualquier pérdida de ese paralelismo, ¿verdad? Ya sea para lejos, para cerca, ya sea que el ojo salga hacia afuera o hacia adentro, o esté uno hacia arriba o esté otro hacia abajo, ¿verdad? Y coloqué estas dos fotos porque es súper importante ver en qué situación estamos ante un paciente. No es lo mismo diagnosticar un estrabismo en una criatura que esté menor de 6 años, que esté desarrollando visión, ¿verdad? Entre el primero al sexto, séptimo año de vida, y un adulto que ya pasó eso, ¿verdad? Si esta criatura, ¿verdad? Me viene 2 años, me viene con un desvío así, yo voy a estar muy preocupada en atenderle, en mejorar su ambliopía, porque probablemente va a desarrollar ambliopía por el desvío. En cambio, si este paciente viene y ya me dice que tiene unos 30 años, que él desvió su ojo desde nacimiento, lastimosamente por la visión no hay mucho que hacer y lo único que le podemos ofrecer es un tratamiento estético. Entonces son completamente dos tipos de pacientes muy diferentes, ¿sí? En una criatura menor de 6 años, yo voy a tener todavía posibilidad de mejorarle su visión. Tal vez va a seguir con su estrabismo, ¿verdad? Pero no va a ser ambliope o vamos a hacer un tratamiento para la ambliopía. En cambio, un paciente que ya pasó de los 6 7 años, un paciente de 15, un paciente de 20 años, un paciente de 30, como es el caso de este paciente de acá, eh, probablemente ahí lo único que le voy a poder ofrecer es la parte estética. ¿Qué significa eso? Vamos a arreglar su desvío, no va a estar desviado, pero este ojo no va a ver, ¿sí? No va a ver igual de bien que el otro ojo que no se desvía. Hay veces que es difícil explicarle al paciente eso porque uno le dice, bueno, ves bien, pero no es que es ciego, no es que es NPL, no es que es todo oscuro ahí. Él ve, solo que ve muy borroso, ¿verdad? Tanto es así que hay veces que tiene dificultad para manejar de ese lado. Si va a pensar en hacer una especialidad tipo neurocirugía, oftalmología o cirugía vascular, va a tener mucho problema como para a la hora de las suturas, porque ustedes pueden hacer la prueba, ¿verdad? Uno ve
con el ojo derecho, con el ojo izquierdo, y son imágenes relativamente muy parecidas. Entonces, a nivel cerebral, como esas imágenes son muy parecidas, se juntan y nos dan la sensación de ser una imagen 3D, cosa que las personas que tienen desvío generalmente no tienen una buena percepción de imagen 3D, ¿sí? ¿Por qué? Porque son una imagen, un ojo está mirando hacia adentro o un ojo está mirando hacia la pared y no logramos juntar eso para que tengamos un concepto de 3D. Entonces, ese sería el caso. También es muy diferente recibirle a un paciente que desde nacimiento tiene este desvío, ya está con 30 años, versus un paciente de 40 años que él nunca tuvo desvío y tuvo un traumatismo cráneoencefálico, es decir, golpeó su cabeza estando en un accidente sin casco hace 15 días, o es un paciente diabético o es un paciente hipertenso y hace 10, 15 días está con un desvío, ¿verdad? Es súper diferente. El paciente que nació ya con el desvío, a él no le molesta, él no ve doble, no le marea, ya se acostumbró. En cambio, ese paciente que hace 10, 15 días, anteriormente, él veía bien, formaba una sola imagen, tener un desvío le produce muchísimas molestias. El paciente generalmente se tapa, ¿sí? Para tener una sola imagen. No tolera, le da malestar, le da náuseas, le da cefaleas. Y a diferencia de las otras parálisis y paresias, es difícil también, vamos a decir, que diagnosticar su enfermedad, ¿sí? Cuando un paciente hipertenso tiene una ACV, ¿verdad? Y eso le produce una paresia o una parálisis, una hemiplegia, por ejemplo, él viene y te dice, ah, yo no puedo mover mi brazo, yo no puedo mover mi pierna, o tiene una parálisis facial, te dice, mira, se me desvía mi cara. El paciente en cierta forma está haciendo el diagnóstico, ¿sí? En el caso de desvíos, tipo de estrabismos, a los médicos nos cuesta, al paciente le cuesta muchísimo. Él no nos va a decir si mi recto superior no se mueve, mi recto inferior está parético. No, ni siquiera no saben los nombres de los músculos del ojo, ¿verdad? Entonces, en pacientes que son diabéticos, en pacientes que son hipertensos, en pacientes que tuvieron un traumatismo cráneoencefálico, en el cual puede haber tal vez no hay una fractura del suelo de la órbita, pero puede haber una fisura, se rompe un chiquitito, se pinza, ¿sí? Se pinza el músculo, ¿verdad? De repente todo el recto inferior, oblicuo inferior, se le pinza y él se queda ahí como atrapado y le puede producir una paresia o una parálisis. Entonces ahí sí podemos tener desvío y hay veces que son pequeñitos, sí, que no se notan tanto y el paciente está internado, está acostado y él refiere que tiene malestar, tiene náuseas, no ve bien. No nos puede decir, ah, sí, yo tengo diplopía, veo doble, ¿sí? Hay veces que no consigue, no tiene tanta información como para explicarnos el síntoma, pero si ustedes tienen esos pacientes, por favor, no dejen de pensar en pedirle una evaluación oftalmológica y en pensar en algún tipo de desvío. Es muy, muy frecuente tener desvíos en pacientes diabéticos, ¿sí? Porque todo lo que es la inervación, todo lo que es la irrigación está afectado y tienen frecuentemente tipo de parálisis. Entonces vimos esos tres casos antes, luego de empezar el diagnóstico de desvío. Yo puedo tener una criatura menor de 6 años con desvío. Antes, generalmente a estos pacientes de niños, ¿verdad? Antes escuchaba que los pediatras le decían, sí, sí, es muy chiquitito, 2 años es muy chiquitito, llévale cuando tenga 6, llévale cuando se vaya a la escuela, ¿verdad? Y espero que ya no sea el caso de ahora, ¿verdad? Si hay personas que van a hacer pediatría, recuerden lo importante, un niño que se trata a partir del primer año, del segundo año, su desvío tiene muchísimo mejor pronóstico de visión que una criatura que me llega con 5 o 6 años. Más todavía si es que le vamos a hacer parches, si es más fácil hacerle parches a un niño de 1 año que a un niño de 4 o de 5 que ya se va al jardín, que se va a la guardería
Y los niños son crueles, ¿sí? Siempre le preguntan, ¿por qué tu ojito se va hacia afuera o hacia adentro? ¿O por qué tenés que tapar? Yo particularmente no le pido a la mamá que le haga parche en la escuela porque, como les digo, los niños no son tan bonitos que, digamos, le hacen sufrir a sus compañeritos que son diferentes, ¿sí? Y cuando antes el tratamiento, mejor pronóstico, ¿sí? Ese es un Perfecto. caso, ¿sí? Em caso de trauma, por exemplo, Sí. é irreversível ou reversível? Eh, Muy buena tu pregunta, excelente, es porque es muy frecuente. Así es, ustedes cuando hablemos de trauma y van a leer en el libro del MIR, otra cosa, no sé si tienen ese libro, el que es del CTO, yo creo que todo el mundo tenía ese PDF, ¿sí? Si es que no tienen, consíganse, porque hay muchas de las preguntas que son de marcar, de multiple choice, vinieron de ese libro. ¿Por qué? Le voy a contar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son preguntas de varios años atrás. Nosotros tenemos un banco de preguntas, ¿verdad? Entonces, este año estamos usando más para lo que es las clases, para hacer las clases estamos usando un libro que se llama Juárez, que si es que no tienen, yo les voy a conseguirle, pues yo tengo en PDF y les puedo pasar, y que básicamente en eso estamos haciendo las clases. Pero las clases son más largas luego ahora, entonces da para leer de la diapositiva, solo que si no entienden tienen que volver al libro, ¿verdad? Entonces antes usábamos yo estoy hablando de 2016 más o menos, usábamos mucho el libro de CTO, porque el libro que es de oftalmo, que está en la facultad, que se llama Kansky, es un libro hermoso, un libro así de gordo, pero es muy costoso. ¿Sí? Para alguien que no va a hacer la especialidad es bastante costoso. Entonces, ese libro de CTO, él es cortito, que es el que se usa para el examen del MIR en España. Sí, todavía no tengo, por ejemplo, ningún libro de oftalmo que sea para la revalida, por ejemplo. Si es que alguien tiene que me pase, voy a leer, tal vez sea bueno también usarle como base bibliográfica, ¿verdad? Pero este es como una revalida, pero en España, y de ese usábamos el libro, ¿verdad? Y justamente, bueno, volviendo, yo me desvío demasiado, me gusta hablar demasiado. Volviendo otra vez a tu pregunta, ahí dice, ¿verdad? Que las cirugías que son de hueso, es decir, de la parte de órbita, generalmente no son urgentes, ¿sí? Se programan. Si uno ve, por ejemplo, una fractura del suelo de la órbita y eso generalmente se programa, uno tiene que pedir el platino para meter ahí, ¿verdad? Para meter en esa fractura. Y si es que esa fractura se movió, ¿verdad? Tipo, se rompió y se movió, si está movida, vamos a decir, si está si no es una fisura, ¿verdad? Entonces uno puede programar la cirugía del suelo de la órbita 15, 20 días después de que el paciente tuvo ese accidente. Entonces, si es que hay un pinzamiento, ¿qué es pinzamiento? Que ese músculo, que es una carne que tiene una irrigación, se queda atrapado entre las dos partes de la fractura. Si es que ese pinzamiento no afecta la irrigación ni la inervación del músculo, es reversible, ¿sí? En el sentido de que una vez que se libere, ahí entra el cirujano maxilar y el oftalmo, entran en la cirugía, se libera, se saca el músculo de donde él está atrapado y vuelve a cumplir su función normalmente, ¿verdad? Si es que no le falta irrigación. Si es que se tarda el cirujano maxilar, se tarda demasiado tiempo en hacer la cirugía, ¿verdad? Porque a ellos pues lo que le importa es la fractura, el hueso, no el músculo. Entonces, si se tarda demasiado tiempo y hay veces que no viene el platino, el paciente no tiene también para comprar el platino, ese músculo puede sufrir hipoxia y cuando le liberamos, él ya está atrófico y ya no va a cumplir tan 100% su función, ¿verdad? En el caso de que querramos salvar ese músculo. Pero si, por ejemplo, no mejora el paciente, ¿verdad? Se queda ese desvío.
da para después operarle de los otros músculos, ¿sí? Es como que vos tenés esos 6 músculos y cuando ellos están todos bien, están en equilibrio. Este se quedó más débil, entonces voy a tener que activar los otros músculos para volver al equilibrio, ¿sí? Entonces, no es irreversible, tipo en el sentido de que no se cura solo, si es que hay un pinzamiento o el músculo está atrapado mecánicamente. Ahora, si por el golpe, tipo en ese caso, no se afectó el músculo en sí, sino que yo tuve una paresia, una parálisis del tercer paro ocular, que eso también está en las paresias de algunos en la parte del libro está también esa, hablamos también sobre eso, de esa parálisis. Ahí sí puede ser reversible, ¿sí? ¿Por qué digo puede ser? Porque hay veces que no fue total la parálisis del tercer par y se va recuperando el nervio, ¿sí? Con fisioterapia, con tiempo, con vitaminas, es muy independiente del paciente ya, de la autocuración, por decirlo así, del paciente, ¿verdad? Entonces, esas dos situaciones tenemos. Si no es reversible, da para hacerle cirugía. El que es reversible, muy reversible, es la parálisis en el caso de los diabéticos. Generalmente suelen tener parecias de los músculos, pero ahí sin fracturas, sin nada, ¿verdad? Porque el nervio está como debilitado por la hiperglicemia, ¿sí? Y ahí hay veces que 15, 20 días la parálisis desaparece del paciente diabético, ¿sí? Le hacemos control metabólico y vuelve a lo normal, vuelve a ortoforia, ¿verdad? Lo que hay mucho ahora, lastimosamente, es también desvíos, estas parecias por Botox, ¿sí? Entonces, la gente que va a hacer estética o que se va a hacer Botox, hay también bastante de esto. Bueno, vamos a seguir despacito. Bueno, estamos acá, entonces, la primera diapositiva estamos recién. Entonces, ortoforia, ¿qué es ortoforia? Hay bastante que generalmente solemos preguntar, yo suelo preguntar, ¿verdad? ¿Qué es ortoforia? A la hora de escribir, anoten ya ahí en su clase, ¿verdad? ¿Qué es ortoforia? Me gusta preguntar, ¿qué es estrabismo? Varios años ya pregunté qué es heteroforia o heterotropia, que vamos a ir viendo ahí, ¿verdad? La heteroforia es una tendencia de los ojos a desviarse. Ya recibí bastantes pacientes, estudiantes, que me dicen, sí, cuando yo leo mucho se me desvía mi ojo, ¿verdad? Pensando de que tienen estrabismo. Y realmente recuerden, son 6 músculos. Estos músculos pueden llegar a lo que es la falla muscular, se cansan y al cansarse, ¿qué hacen? Se desvían, ¿sí? Este desvío no es permanente, uno duerme bien, descansa, deja su celular, no usa nada que force el ojo para visión cercana y el músculo vuelve a estar vital y vuelve a estar en ortoforia o en ortotropia, ¿verdad? Y una heterotropia sí es un estrabismo permanente, ¿sí? Es algo que en todas las posiciones, todo el tiempo el paciente está con el ojo desviado y es un estrabismo permanente, ¿verdad? Foria es una tendencia y yo, por ejemplo, tengo foria. La mayoría de las personas tienen foria, ¿verdad? Uno puede buscar esas forias al hacerle los estudios al paciente que ya le voy a mostrar cómo y cansarle al ojo en el sentido de que si ustedes leen mucho, si tienen muchas horas de clase para un examen, pueden llegar a ver algún tipo de desvío, ¿sí? Bueno, entonces, a la hora de examinar estrabismos, generalmente le examinamos al paciente en 9 posiciones de la mirada, a 9 posiciones cardinales, ¿verdad? Que les voy a ir mostrando. ¿Qué son estas? No hace falta que sepan todas las 9. El título de arriba es el título de la fotito de abajo, ¿verdad? Entonces, posición primaria es, yo estoy un poco de costado, eh, esta sería posición primaria, ¿verdad? Entonces es mirar recto, es posición primaria. Siempre partimos de posición primaria y volvemos a posición primaria como para evaluar las otras posiciones cardinales, ¿verdad?
Sí, es que es como que volver a neutro, ¿sí? Tipo, en un auto con cambios, ¿verdad? Tipo, primera, uno ahí no pasa a segunda, tercera, ¿verdad? Pero generalmente siempre volvemos a neutro y de ahí partimos otra vez, ¿verdad? Bueno, y algo así es esto de las miradas, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hago que mire al paciente recto, esa es posición primaria. Si yo quiero examinar recto superior, le hago mirar hacia arriba, ¿sí? Que vendría a ser esto. Vuelvo otra vez a posición primaria. Si yo quiero examinar recto inferior, le hago mirar hacia abajo, siempre teniendo en cuenta que cuando yo le digo mira hacia arriba, el paciente sí o sí quiere hacer esto, ¿verdad? Y mirar hacia arriba, ¿sí? Es solamente el ojo, ¿sí? Esto. El mentón, el cuello, siempre se queda estático, porque yo no quiero evaluar los músculos del cuello, yo quiero evaluar solo ojo, ¿verdad? Lo mismo, posición, mirar hacia abajo, ¿verdad? Recto inferior, hacer esto, el paciente quiere hacer así, lo mismo, trato de mantenerle bien el mentón. Por supuesto que criatura un poquito más difícil, le hacemos mirar con juguetitos, con de repente con algunas luces, con el celular y vamos evaluando esas posiciones, ¿sí? Vuelvo otra vez a posición primaria, le hago mirar hacia la derecha, vuelvo a posición primaria, le hago evaluar, le hago mirar hacia la izquierda, vuelvo a mirar a posición primaria. Estas posiciones que están acá, un poquito más, vamos a decir que uno le hace ya mirar, le hace ya mirar hacia arriba, pero hacia el costado otra vez. Eso ahí ya se examina oblicuo superior y oblicuo inferior y generalmente es muy difícil de examinar esos músculos, entonces no le suelo pedir a la hora de examinar realmente, o uno no suele hacerlo, ¿verdad? Pero es muy fácil, ustedes van a ver, posición primaria, hacerle mirar hacia arriba, posición primaria, hacerle mirar hacia abajo, posición primaria, hacerle mirar hacia la derecha, posición primaria, hacerle mirar a la izquierda. Ustedes hacen esas 6 posiciones cardinales y ya van a tener la mayoría de los músculos, por lo menos los rectos, todos los rectos ya van a tener evaluados, ¿verdad? Ahí va a faltar oblicuo superior, oblicuo inferior, pero como les digo, si es una parecia del recto externo o del recto interno, con esas 6 posiciones, tipo hacerla así, 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 ya van a diagnosticar, ¿sí? Entonces, realmente es bien fácil. Esto es un esquema, un resumen de las acciones musculares. Como les dije yo, probablemente no le voy a preguntar. Y en relación a los tipos de estrabismo que tenemos estos 4, ¿verdad? Este le suelo poner en el examen. Define qué es esotropia, define qué es exotropia, define qué es hipertropia y define qué es hipotropia. Sí, así facilito es. Esotropia es desvío hacia adentro, exotropia es desvío hacia afuera, hipertropia es desvío hacia arriba, hipotropia es desvío hacia abajo. Ahí, eso es lo único. Ustedes me ponen así como les dije ahora, que es cortito, conciso, sin ningún cuento y van a tener todos los puntos, ¿sí? Entonces, a la hora de escribir, generalmente es algo que les suelo pedir para que puedan escribir, ¿verdad? Tipo, ¿Se puede repetir, por favor, esto? sí, sí, les voy a repetir, pero con este dibujito les voy a repetir, ¿sí? Esotropia, suelo poner esas cuatro palabras y definir, ¿verdad? Entonces, esotropia es mirada de los ojos hacia adentro o desvío hacia adentro. Exotropia es desvío hacia afuera, este es el ojo que fija, este es el ojo que se desvía hacia afuera. Hipotropia es desvío, ¿verdad? De la mirada hacia abajo, hipo es hacia abajo, y hiper es desvío de la mirada o desvío hacia arriba. Sí, eso es lo único. Ustedes ponen así de simplecito y ahí tienen los puntos. Sí, generalmente es algo que solemos preguntar en el examen para escribir. No, no suelo ponerles como para marcar con opción múltiple, sino que porque me parece algo fácil, ¿verdad? Y también lo mismo, ducciones y vergencias. Suelo preguntar la definición, ¿verdad? Hay ducciones. ¿Qué son ducciones? Son movimientos monooculares. Termino. Vergencias. Bueno. Vergencias hay dos tipos, convergencia, divergencia, son movimientos binoculares en diferentes direcciones. Ya está, termino. Tienen el punto, ¿sí? Entonces,
no se complique. Eso suelo preguntar en el examen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo voy a examinarle a este paciente? Por supuesto que es mucho más fácil examinarle a un paciente adulto que tal vez no va a poder contar mejor que a una criatura, ¿verdad? Siempre por la historia vimos que es diferente tener este paciente criatura, ¿verdad? Versus este paciente adulto ya y que nació tal vez con un desvío. Y también es diferente tener un paciente adulto que él nunca tuvo desvío y ahora hace 15 días está con un desvío porque se hizo Botox o porque o porque es diabético, o porque es hipertenso, o porque tuvo un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Entonces es súper diferente la etiología y el probable tratamiento que voy a estar utilizando. Y también va a ser diferente la agudeza visual. Una criatura que tiene un desvío y ya tiene 3 4 años y el desvío es grande y nunca se le hizo tratamiento para la ambliopía, probablemente en la agudeza visual uno de los ojos no va a ver tan bien como el otro, ¿sí? En cambio, un adulto que durante su maduración, durante sus primeros 6 años de vida no tuvo ningún problema, no tuvo desvío, va a tener muy buena agudeza visual en los dos ojos. Por más que use lente, ¿verdad? Tipo, es un paciente miope y yo con su graduación le coloco sus lentes y él ve bien, igual es una buena agudeza visual, ¿sí? Eh, entonces tener en cuenta eso. Y a lo que es el examen clínico, generalmente tengo dos pruebas creo que son que le voy a estar, o es una, no, dos pruebas que solemos hacerle para el desvío, ¿sí? Y que a mí me gusta porque son de lo que yo le llamo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Van a poder hacer tranquilamente, no van a necesitar de un oftalmoscopio, ¿sí? Así algo tan complejo. Es muy parecido al reflejo fotomotor y les va a dar una idea por lo menos de si el paciente tiene o no tiene desvío, ¿verdad? Yo les muestro estas pruebas. Me encantaría que las hagan, practiquen, tengan en cuenta. Les va a llegar a salvar algún día si es que de repente tienen un paciente pero con desvío. Pero si ustedes tienen este tipo de pacientes, sí o sí van a tener que encaminarle a alguien que haga estrabología, ¿sí? Hay algunos, acá en la ciudad, por ejemplo, somos 4 oftalmólogos de los cuales 2 de ellos no quieren luego saber nada de estrabología y tipo le miran al paciente desvía y ya derivan, ¿sí? Porque, como les digo, son pocos los que hacemos estrabología, tipo, o entendemos de desvío, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Y si son pediatras o clínicos, si son pediatras, luego tener mucho, mucho cuidado a la hora de no decirle al paciente, ah, sí, para mí que es normal luego que desvíe el ojo y ya tiene 2 años y eso. Los niños pueden desviar el ojo hasta los 6 meses, porque todavía no tienen lo que es fijar y seguir la mirada, ¿verdad? Entonces, hasta 6 meses es normal que un bebé de repente mama y un ojo se va hacia arriba, otro se va hacia afuera, alguna cosa así. Pasado eso, ya no es normal. Si es que con 3 meses, por ejemplo, si el desvío siempre es en el mismo lugar y es mucho, tampoco es normal. No se esperen los 6 meses, ¿sí? Manden a interconsulta, ¿verdad? Eso es lo más importante. ¿Por qué les digo eso? Porque está permitido si ustedes van a hacer pediatría o si van a estar en un consultorio de pediatría, está súper permitido que ustedes tengan su balanza, ¿verdad? Tienen su tallímetro, ¿verdad? Y pueden tener tranquilamente una tabla de agudeza visual para niños, ya sea con números o con dibujitos, ¿verdad? Ustedes lo único que van a hacer es ponerle a 6 metros y van a tomarle la agudeza visual por edad también, ¿verdad? Entonces, si ustedes como pediatras hacen este diagnóstico, está súper bien y pueden llegar a ayudarle muchísimo a ese niño ahora. Porque como les digo, yo ya tuve mamás que su pediatra le decía, no, está muy chico, es muy chico todavía, espera que se vaya a la escuela para que consulte. Y ahí se pierde tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la prueba de Hirschberg? Es una prueba esta es la prueba esta. Es una prueba en la cual yo tengo una linterna nada más, ¿sí?
Y la luz de la linterna, por supuesto que es blanca, se proyecta sobre los ojos del paciente y yo evalúo el reflejo. El reflejo es un reflejo corneal. La luz llega, se refleja sobre la córnea y yo mido cómo está ese reflejo, ¿verdad? Ahí veo. Este es un niñito, se le está haciendo la prueba de Hirschberg, es una linterna, puede ser la linterna de su teléfono, ¿verdad? Y yo tengo acá dos reflejos, pero generalmente hay uno nomás. Tengo dos reflejos porque uno es de la linterna y el otro es de la cámara la cual se le sacó la foto. ¿O te vayas? ¿Por qué? Ah, sí, el doctor. Eh, entonces, me río de mi mamá, le pregunto a mi marido por qué ya se va. Ay, ay, ay. Bueno, eh, entonces, esperen que vuelva otra vez a mí, tipo me desconcentré. Ahí yo tengo mi prueba de Hirschberg y lo que yo evalúo es si estos reflejos que yo tengo son simétricos, tienen que ser centrales, ¿sí? Y ahí vamos a ver, voy a cambiar un ratito. Eh, marcador, resaltador. Entonces, este es mi reflejo por la prueba de Hirschberg y este es mi reflejo por la prueba de Hirschberg, ¿verdad? Los otros son de la cámara, ¿sí? Los otros son de la cámara. Entonces, lo que yo hago es le coloco, puedo estar a 50, 70 centímetros del paciente y le pongo la linterna enfrente y le pido que mire o que me mire a mí y hago vamos a decir que le hago la medida, ¿verdad? De si el reflejo es simétrico y central. Tiene que aparecer en el mismo lugar y en el centro de la pupila si mi paciente está en ortoforia o en ortotropia, ¿verdad? Generalmente cuando hay un desvío, los reflejos no son asimétricos y uno de ellos no está en el centro. Y algo que el doctor le gusta preguntar bastante es que cuando no está en el centro, generalmente le encontramos en la dirección opuesta al desvío. Si mi desvío es hacia adentro, mi reflejo está hacia afuera. ¿Sí? Me voy a decir despacito otra vez para que anoten. ¿Sí? El reflejo suele estar en la dirección contraria, opuesta al desvío. Si mi ojo está hacia adentro, el desvío es hacia adentro, el reflejo suele estar hacia afuera. Si mi desvío es hacia arriba, el reflejo suele estar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso también me ayuda a hacer un diagnóstico del tipo de desvío que estoy teniendo. Entonces, yo veo así que este ojito está hacia adentro. Generalmente cuando es lo normal, los dos tienen que estar en el centro y simétricos. Y vamos a tratar un poco de cambiar el color de mi Doutor, marca. em este caso, o ojo está hacia dentro do desvio e a luz parece que está hacia dentro também. E Eh, não por consegui. eso voy a cambiar el color de voy a ponerlo. En este caso, este es el que, bueno, estos son los reflejos, ¿verdad? Lo que pasa es que acá tenemos cuatro, lastimosamente tenemos cuatro reflejos. Este es el reflejo, voy a poner en rojo, este es el reflejo de la linterna, este es de la cámara, este es de la cámara, este es de la linterna, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿ven cómo el ojito está hacia adentro y el reflejo está hacia afuera? ¿Está bien? Cuando ustedes hagan eso, no van a tener el de la cámara. Voy a volver en otra foto que no tiene el reflejo de la cámara acá. Simétrico, central. Acá, por ejemplo, por supuesto que está súper mal tomado, pero sería este es en el centro y miren cómo este está hacia afuera. Esto no se hizo con la prueba de Hirschberg, ¿verdad? Entonces por eso no le vamos a tomar. Esto que le estoy diciendo es súper importante, porque hay veces que justamente la mamá, por ejemplo, o el pariente también, me muestra fotos, ¿verdad? En el cual aparece el reflejo, pero la criatura tipo de costado. Siempre es en posición primaria.
¿sí? Siempre hay que hacerla en posición primaria. Y la foto, si ustedes ven también, tipo, hay veces que le dicen, mira acá, le dice a la criatura, ¿verdad? Y la criatura mira así, y obvio que mira acá, y obvio que yo voy a tener un desvío, o parece un desvío, ¿sí? Entonces, las fotos y la prueba siempre se hace acá, posición primaria. Este no me sirve para evaluar, claro que yo veo ya que el ojo está afuera, pero realmente no me sirve para medir bien. Tiene que ser así, como este, ¿sí? Vamos a mirar otras fotitos. Otras fotos, vamos a mirar acá. De nuevo, acá yo tengo central y este de acá es de la cámara, pero ven que este es afuera y el ojo está hacia adentro. De nuevo, este acá, como le digo, es de la cámara, probablemente este es acá central y el ojito está hacia adentro y el reflejo está hacia afuera, ¿sí? Siempre en dirección opuesta y eso me ayuda también a hacer el diagnóstico. Bueno, y vemos ahí la prueba de Hirschberg. Cuando es normal es simétrico y es central y a medida que va, vamos a decir, se va alejando de la pupila, él tiene un valor. ¿Sí? Él va teniendo un valor que está acá al costadito. Cuando más lejos está de la pupila, más grande es el valor, es más. Entonces, en el borde temporal de la pupila es de 30 y este triangulito significa dioptrías. Y cuando está cerca del limbo es de 90. Estas medidas, ¿para qué yo necesito? Necesito para calcular cuánto voy a tocar en mi cirugía de músculo, ¿sí? Son unas medidas que me sirven a la hora de hacer la cirugía. Y hay veces que sacar esta medida en una criatura de 2, 3 años es súper difícil. Entonces, no solemos hacer tipo cirugía con una sola visita del paciente, ¿verdad? Le vamos estudiando y por lo menos tengo que tener 3, 4 consultas en las cuales yo le puedo medir bien, vamos a decir, el desvío y puedo hacer un cálculo, porque hay toda una tabla para saber cuánto músculo yo voy a tocar para saber si mi paciente se va a quedar o no en ortoforia, ¿sí? Doutor, Bueno, que ahí, quero delta, por favor? eh, El símbolo. acá le voy a escribir dioptría, ¿sí? Acá le voy a escribir dioptrías, ¿sí? Y también tienen así valores, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y es una medida óptica, ¿verdad? De desvíos. Desvío. Yo, esa dioptría, yo puedo tener 30 dioptrías hacia adentro, 30 dioptrías hacia afuera, 30 dioptrías hacia arriba, 30 dioptrías hacia abajo. Cualquiera de los ejes puedo tener. Bueno, el otro test que puedo hacer también y que es bueno, bonito y barato es un cover test, ¿verdad? Cover significa tapar y el test es el examen de tapar, ¿verdad? Y esto también yo le pido, generalmente en este caso, de cuando hago el cover test y más todavía en criaturas, generalmente ya no le hago con la luz, porque molesta mucho mirar la luz, ¿verdad? Hay criaturas que tienen fotofobia. Entonces, generalmente tenemos, en un adulto yo le puedo hacer con que mire el bolígrafo, ¿verdad? Sí, el bolígrafo. O nosotros tenemos un tipo, un oclusor, le ponemos algún dibujito, una pegatina y le pedimos que mire, ¿verdad? Entonces le hacemos mirar más o menos 50, 70 centímetros y le tapamos, ¿verdad? Generalmente cuando se tapa uno de los ojos en un paciente que desvía, el que está destapado, él es el que está al mando, es el que fija, nosotros le decimos, ¿verdad? El otro ojo que está tapado, cuando uno le tapa, es como si fuera que uno le manda a descansar. Entonces, como él no está conectado, él no está, vamos a decir, activo, generalmente, ¿qué hace él? Se desvía. Entonces, para eso es el cover test. De repente, si yo tengo un paciente que la mamá me dice, sí, doctora, desvía todo el tiempo o desvía en algunas horas, desvía cuando tiene sueño, desvía cuando está cansado, desvía cuando ve su teléfono y viene al consultorio y no desvía. Yo lo que hago es cover test, ¿sí? Yo le tapo el ojo para ver, porque generalmente, de nuevo, el ojo que a mí me interesa, este va a estar recto, pero el que a mí me interesa es este, ¿sí?
Porque cuando este está tapado, cuando este está tapado, él no está activo, ¿sí? Él no está mirando nada. Entonces, generalmente, cuando nadie le ve, ¿qué hace él? Se desvía, ¿sí? Entonces, ese es el cover test. Y hago del lado derecho, hago del lado izquierdo. Para ver heteroforias, ¿sí? Tipo desvíos que no son permanentes, lo que hacemos es, le repetimos varias veces el cover test, cover and cover, cover and cover, tipo le tapamos, le destapamos. ¿Para qué? Para que ese músculo se canse y ahí de repente uno ve ligeros desvíos, ¿verdad? En las personas que no tienen, cuando buscamos forias, ¿sí? Que son desvíos que no son permanentes. Es como que cansarle al músculo o cuando el músculo está cansado de tanto leer, de tanto teléfono, de tanta computadora, ¿verdad? Y esto, como le digo, es súper fácil, ustedes pueden hacer con su mano, ¿verdad? El paciente está sentado y de repente bebé no hace ni falta tocarle todo el ojo, ¿verdad? Si puedes hacer esto, y ahí, al taparle ligeramente ya pierde la fijación y vamos viendo, ¿verdad? Hay veces que el ojo, tipo, este está recto y el otro desvía hacia adentro o desvía hacia afuera, y cuando le sacamos la mano, vuelve otra vez a su lugar, ¿sí? Ese vendría a ser el test. Son dos tests que son bueno, bonito y barato que da para hacer con los pacientes que sospechamos de desvío. Doutora, ¿Sí? el ojo que desvia, entonces é o ojo tapado, ou não destapado. Así mismo. Ah, não tenho contacto. Acá no se nota porque está a mi medio de costado, ¿verdad? Pero este ojo ahí, por ejemplo, voy a mirar en la cámara, ¿verdad? Ahí mi ojo está recto. Y en un paciente con desvío, este de acá no va a estar recto, él va a estar desviado. Hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del desvío, ¿verdad? Si es una esotropia, él va a estar hacia adentro. Si es una exotropia, él va a estar hacia afuera. Entonces, cuando le destapo, hay veces que yo no, yo veo que está desviado o yo veo que él se mueve. Se mueve, ¿para qué? Para volver otra vez al centro, ¿sí? Pero él estuvo desviado. Entonces, que le vea moverse también a mi ojo, no, es normal. Se supone que tiene que estar recto. Por eso que es interesante que ustedes hoy, por ejemplo, busquen a quién torturarle. Busquen con quién van a practicar estos test, ¿verdad? Para que se les fije y para que vean realmente que no es que los ojos son súper... Hay gente que no se le mueve ni un pelito, tipo súper estático se queda. Y hay otras personas que sí se mueven los ojos, ¿verdad? Por una aforia, no realmente un desvío. Es simplemente un cansancio muscular, ¿verdad? Una aforia nada más, ¿verdad? Bueno, veo que son 8:15, vamos a tomarnos 10 minutos, 5 o 10 minutitos. Si quieren hacer alguna pregunta, me ponen ahí en el chat. Yo me voy a preparar un té y vamos a continuar con la clase después de esos 5 o 10 minutitos, ¿está bien? Sí, antes tenía ese nombre realmente congénita, pero hoy se sabe que la etiología es idiopática, ¿sí? No se sabe bien por qué ocurre. Hay algunos casos de que las mamás tienen o el papá tiene desvío y la criatura también, pero no son frecuentes, y por eso es que no podemos decir que son hereditarias, ni tampoco hay veces que son embarazos completamente normales y no podemos hablar tampoco de que son congénitas, ¿verdad? Generalmente la historia del paciente dice que ya apareció el desvío en los primeros 6 meses de nacimiento, ¿verdad? Es un niño sano, no tiene ningún tipo de síndrome, ¿sí? Hay algunos pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, que podrían tener desvíos, pero este no es el caso. Son niños sanos, súper inteligentes, no tienen grados, ¿sí? No es que son miope o hipermétrope, ni astigmatismo, es decir, y si tienen, no tiene relación el desvío con estos grados, ¿verdad? Entonces no tiene defecto de refracción, significa que no tiene ningún tipo de grado, ¿verdad? Y no tienen parálisis ni paresia. Si ustedes hacen todas las 9 miradas, las posiciones de las 9 miradas o las 6 principales, no van a encontrar que hay algún músculo que no se mueva. Todos se mueven normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La alteración está a nivel de los músculos de tipo yugo, ¿sí? Esa inervación está alterada. Entonces, realmente no es porque hay una parálisis o una paresia de ningún músculo.
hay una mala inervación. Y tenemos ahí los ejemplos, ¿verdad? Esotropia es hacia adentro y son, como son idiopáticas, ¿verdad? Es decir, como son, eh, y si son idiopáticas, generalmente son niños sanos y las fotos le vemos en pacientes niños, ¿verdad? Pero yo puedo, por ejemplo, tener este mismo paciente que nunca consultó y de adulto le molesta muchísimo y viene a consultar con 20 años. La patología es la misma, me va a contar que su mamá le dijo que desde criatura ya tenía, ¿verdad? No es diabético, no es hipertenso, nunca se golpeó y es la misma patología, ¿verdad? Solo que en un paciente adulto. Generalmente estos pacientes no tienen ambliopía, no, porque siempre andan cambiando. Si uno le pregunta cuál ojo se desvía y te dicen los dos, ¿verdad? Porque tienen una mirada que vamos a ver ahora que es cruzada, pero entrenan los dos ojos, no es que un ojo se mantiene desviado más tiempo que el otro. Siempre que un ojo se mantenga más desviado más tiempo que otro, ese es el que va a ser el ambliope, ¿sí? Pero si uno va cambiando la mirada, generalmente no desarrollan ambliopía. Ahora, sí tienen bastantes alteraciones en lo que es la mirada, es decir, lo que es la visión 3D, ¿sí? Y eso es difícil de explicar. En oftalmo hay un test específico para saber si uno tiene visión 3D, pero es difícil de explicar porque el paciente que tiene desvío no es ciego. Pero, por ejemplo, si se va al cine para ver 3D, ¿verdad? Y cuando uno ve 3D, uno tiene la sensación de que el objeto, por ejemplo, un dinosaurio, ¿verdad? El último 3D que yo vi era sobre dinosaurio. Un dinosaurio. Y es grande y se acerca a vos y uno ve el volumen, lo gordito de esa imagen 3D. El que tiene desvío ve también el dinosaurio, solo que los bordes son borrosos y no tiene esa sensación de que es gordito, de volumen que tiene la imagen cuando vemos 3D. Entonces, él se va a ir al cine y va a ver también la película, va a entender la película, solo que tipo eso, veo borroso y mi visión 3D no es tan buena, no se va a poder hacer solito el diagnóstico, ¿verdad? Lo mismo pasa con por ejemplo, un lomo de burro. Nosotros vemos el lomo de burro y vemos que él es abultado, ¿verdad? El que tiene este tipo de desvío, igual ve el lomo de burro, pero no ve lo abultado, ¿sí? Hay veces que le es difícil, especialmente de noche, tipo, se va a pasar encima porque no consigue ver esa imagen con volumen. Entonces, ¿cómo sería para que ustedes entiendan una imagen que no sea 3D? Sería, por ejemplo, yo tener una manzana y al lado una foto de la manzana. ¿Sí? 2D es la foto y 3D es ver el volumen, el cuerpo de esa manzana. Esa sería la diferencia. Pero como le digo, no es tan fácil de que el paciente se autodiagnostique eso. Para eso tenemos tenemos pruebas que son para la visión 3D, ¿sí? Bueno, y vemos ahí que tiene una fijación alternante y cruzada. Nunca mira con los dos ojos al mismo tiempo. Tipo, si yo acá tengo mi taza de té, ¿verdad? Si yo estoy mirando mi taza de té, voy a mirar con este ojo así y este se va a desviar. Si yo coloco del otro lado mi taza de té, voy a mirar con este ojo y este se va a desviar. No es, lo normal es que generalmente el ojo más cercano al objeto esté mirando y en este caso no, siempre es cruzada la visión, ¿sí? No tienen mucha visión binocular, que es la visión 3D, no tienen ambliopía. Si yo le tomo la agudeza visual, generalmente son 20-20. Hay un exceso de acción del oblicuo inferior en la mayoría de los pacientes. Y además del desvío, tipo este desvío que es horizontal, tienen también unas desviaciones verticales, ¿verdad? Que no siempre aparecen, son fáciles de ver, pero como les digo, la inervación es lo que está alterada y eso también hace que tenga un poquitito de desvío, no solo horizontal, sino que vertical también. Y hay que explicarle generalmente a la mamá del paciente eso, ¿verdad? Tratamiento, como no tiene ambliopía, el tratamiento es quirúrgico. Cuanto antes se lo opere, va a tener mejor visión binocular, ¿verdad? Es difícil, estos casos son difíciles porque este tratamiento quirúrgico se tiene que, en niños menores, en niños luego, se tiene que hacer con anestesia general, algo que es completamente diferente a nuestras otras cirugías que ustedes vieron, ¿verdad?
que siempre son con anestesia locales. En este caso es con anestesia general y creo que eso es uno de los impedimentos más grandes porque ninguna mamá quiere, vamos a decir que va a dar tan tranquilamente a su hijo para que entre en anestesia general solo por algo que de repente es por un desvío o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces realmente se tarda mucho en que los pacientes se operen por esta situación, ¿verdad? Bueno, este es el DVD. El ojito de repente se va hacia arriba, ¿sí? Que es la desviación vertical, porque hay un exceso de acción del oblicuo inferior, ¿verdad? Y tenemos, generalmente siempre le contamos a los pacientes porque si uno opera solo los músculos horizontales, esto puede aparecer después, ¿sí? Contarle a la mamá que, bueno, vamos a tratarle ahora el desvío que es horizontal, pero que puede aparecer un desvío hacia arriba después y eso se hace generalmente en otra cirugía, ¿verdad? El otro tipo de desvío bastante frecuente es la exotropia intermitente. Y así como dice su nombre, exotropia es hacia afuera el desvío y es intermitente. Hay veces que está, hay veces que no está, ¿sí? Generalmente las mamás cuentan que es cuando está cansado el niño, tiene sueño o vio mucho teléfono, mucho celular, mucha tele, mucha tablet, ¿verdad? O está enfermo, una gripe, por ejemplo, y se desvía su ojo, ¿verdad? En la historia son niños que el primer año generalmente no tenían desvío y que van apareciendo más grandes, ¿verdad? Tipo con 2, 3 años ahí empiezan a desviar hacia afuera más, ¿verdad? Y generalmente no se opera en esa etapa, tipo 2, 3 años generalmente no se opera cuando la mayoría del tiempo el ojo está desviado. En, en ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que se hace? Se le coloca algunos lentes, no para mejorar la visión, sino porque tienen buena visión, sino que para mejorar el desvío, ¿verdad? Hay formas de poner lentes que son de desvío, no con grados de visión, vamos a decir, ¿verdad? Y se puede hacer ejercicios ortópticos y en un último caso se ve el tema de la cirugía porque, bueno, me van a esperar un ratito acá. Seguimos. No se operan porque suelen ser más difíciles de medir. Como yo le suelo explicar a la mamá, no voy a operar algo que está y que no está, ¿verdad? De repente desaparece. En mi experiencia generalmente no suelen mejorar. Muy pocos son los niños que yo después le empecé a tratar con 2 años y después con 6 años se curaron de eso. Generalmente suelen necesitar más grandecitos el tratamiento quirúrgico, pero le solemos mantener bastante bien con los lentes. O, por ejemplo, con su lente no desvía, se le saca su lente y desvía, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso tampoco le forzamos a la cirugía, siempre que la mamá sabe que siempre que use su lente no se va a desviar su ojo, ¿verdad? Entonces esa es la situación y vemos acá la misma paciente, acá ven el reflejo, la prueba de Hischer está central simétrico y acá este está en central y este reflejo está hacia adentro, pero el ojo está hacia afuera. Entonces volvemos a repetir que generalmente cuando se hace la prueba de Hirschberg, el reflejo está en la dirección opuesta al desvío, ¿sí? Bueno, y en relación a lo que es grandes cosas de los tratamientos, ¿verdad? Generalmente, siempre que un ojo se desvíe más que el otro, ese ojo que se desvía más va a desarrollar ambliopía, ¿sí? Ya sea que se desvía hacia la pared o se desvía hacia afuera o hacia adentro, por ejemplo, mirando la nariz. Si está hacia adentro y está mirando su nariz, no tiene realmente una imagen útil. Entonces va a crear ambliopía. El cerebro ese ojo ve la nariz. Entonces el cerebro dice, no, ¿de qué me sirve a mí ver la imagen de mi nariz? Y le va bloqueando. Es como como cuando uno le bloquea a alguien del WhatsApp, ¿verdad? Uno le bloquea ese número y él ya no te puede más mandar mensaje. Y si te manda, vos no sabes.
ese número no desaparece, el teléfono de esa persona no explota, nada de eso, pero a vos ya no te afecta, tipo vos ya no sabes si está en línea, no sabes qué es lo que está haciendo esa persona, ¿verdad? Bueno, y más o menos eso es lo que hace nuestro cerebro, mejor dicho, eso exactamente es lo que hace nuestro cerebro con el ojo que no le manda informaciones útiles. Entonces, no vamos a encontrar un ojo que va a estar más chiquitito, que va a estar deforme. No, es un ojo normal, igual que el otro en tamaño, forma, solo que los mensajes que le manda el cerebro a él no le sirve y el cerebro no le hace caso, ¿sí? Es algo neurológico, ¿sí? Entonces, generalmente el parche o el tampón, el parche o tampón que solemos ponerle a los niños es para tapar el mejor ojo, eso suele ser pregunta de examen. Se tapa el mejor ojo, ¿sí? Se tapa el ojo que mejor ve. ¿Para qué? Para obligarle al ojo que se le llama, algunos pediatras le dicen ojo vago, ¿sí? Ojo ambliope, ojo vago, como que el que desvía más para obligarle a ese ojo más débil a que fije la mirada, porque siempre que el mejor ojo está tapado, el otro ojo que siempre está desviado, él se pone en el centro. Es como que, ok, vos ahora trabajas y él se pone en el centro, no es. Si es que al tapar el ojo no se pone en el centro, probablemente esa criatura tiene o una ambliopía muy, muy avanzada y ahí tal vez ya no es más por la parte muscular, puede ser que sea una catarata, un glaucoma, puede ser que tenga una cicatriz por toxoplasmosis en la mácula, algo grande, ¿sí? Si usted al tapar el ojo, él no vuelve a su lugar, probablemente ese ojo tiene más bien alguna alteración anatómica, una ceguera luego, no es que es desviado y no fija porque por la parte muscular nomás, sino que realmente tenemos que investigar que tenga alguna alteración en la mácula o en el nervio óptico, ¿verdad? Algo que solemos poner, que solemos hacer sí o sí en el examen clínico es, por supuesto, descartar que tenga alguna alteración en el fondo de ojo, ¿verdad? Yo me certifico de que no tiene un nervio enfermo, que no tiene una mácula enferma, que no tiene una periferia enferma. Y ahí voy a iniciar mi tratamiento de parche. No adelanta en nada tener, por ejemplo, una cicatriz en mácula y yo hacerle parche. Nunca, nunca va a mejorar esa criatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente la retina ya está alterada, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Vemos también que hay algunos estrabismos que son verticales hacia arriba, ¿verdad? Que son las hipertropias, o hacia abajo, que son las hipotropias, pero no son muy frecuentes. Y generalmente desvían poco también, 10 dioptrías, 15 dioptrías, hay veces que 8 dioptrías. Si uno desvía menos de 10 dioptrías, generalmente eso solucionamos con lentes para desvío y no tanto con cirugía, ¿sí? No tiene que ser realmente un desvío grande para que le llegue al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Vemos ahí que los culpables de los estrabismos verticales son la hiperfunción de algunos músculos verticales, ya sean los oblicuos o los rectos, ¿verdad? Y también se puede ver en esotropias que no recibieron ningún tipo de tratamiento desde criatura, ¿verdad? Bueno, como les digo, hay algunos desvíos que son importantes especialmente para los pacientes que van a ver pacientes diabéticos, un paciente, es decir, un médico que haga parte de consultorio general o consultorio clínico, ¿verdad? Son pacientes grandes, adultos, ¿verdad? Con diabetes, con hipertensión, algunos inclusive con ACV, ¿sí? Que nunca de criatura tuvieron desvíos y que hace mm, puede ser una semana, 2 semanas, que están con algún tipo de parálisis, en este caso es del tercer par. Recuerden que la mayoría de los músculos son inervados por el tercer par craneal, ¿verdad? Y uno de ellos también es el músculo que se encarga de elevar, de abrir el ojo, ¿verdad? El elevador de párpado. Y que cuando este está afectado, también acompaña de tosis del párpado, ¿verdad? Entonces hay que ver hay veces que no vienen aislados esos desvíos, sino que vienen también acompañados de tosis, ¿verdad? Bueno, y vemos ahí, en el caso de que yo tenga una parálisis o una paresia del tercer par,
yo también voy a tener, puedo tener alguna afectación de algún músculo, ustedes saben, recto interno, recto externo, no, recto externo, no. Recto externo es sexto par, recto interno, recto superior, recto inferior, ¿sí? Y también voy a tener alguna alteración en la pupila, ¿sí? Entonces tengo que evaluarle todo. Por eso que es bueno, por más que de repente yo vea un desvío, es bueno igual hacerle esas pruebas que siempre hablamos, ¿verdad? Reflejo fotomotor, tomarle la agudeza visual, por más que usted ve que ya el paciente, el ojo del paciente está acá, igual, porque puede ser una parálisis del tercer par craneal en el cual hay alguna alteración de la pupila, ¿sí? Bueno, vemos también la parálisis del cuarto par, vemos que generalmente el ojo del paciente se va hacia abajo, ¿sí? Entonces es como que, porque es del oblicuo superior, ¿sí? Entonces generalmente le cuesta, ¿sí? Le cuesta bajar las escaleras porque tipo tiene que mirar, ¿verdad? Y tiene una posición viciosa también, nosotros le decimos. Para compensar o coloca así, ¿verdad? Del lado o así, dependiendo, ¿verdad? De qué lado qué ojo es el que está desviado. Y esos son posiciones viciosas, ¿verdad? No es normal que ustedes estén así o así. Generalmente el paciente tiene que conseguir estar en posición primaria, que es así recto, la mayoría del tiempo. Vemos también parálisis del sexto par, ¿verdad? Del recto externo. Como les digo, generalmente las causas más frecuentes son o diabetes o un hipertenso descompensado, ¿verdad? Una arteriosclerosis, pero que son pacientes grandes que no tenían ningún desvío de chiquitos, ¿verdad? Hace poco, hace un mes, realmente yo no diagnostiqué, la mamá luego diagnosticó, me trajeron una nenita de 4 años con una parálisis del sexto par, probablemente tuvo algún tipo de isquemia durante el parto y nació con eso, ¿verdad? O puede ser algo realmente bien aislado. En posición primaria, la nenita no tiene desvío, tipo ella mira súper bien recto, solo que cuando uno le hace la aducción, ¿verdad? Tapamos el ojo y tratamos de que mueva solito. Ella no consigue hacer abducción, ¿verdad? Y lo que me sorprendió muchísimo porque la mamá me dijo, ¿verdad? Sí, sí, doctora, lo que yo veo es que ella no puede mirar hacia acá afuera, ¿verdad? Tipo, hizo la mamá sola el diagnóstico y en esos casos, por ejemplo, si me van a preguntar tratamiento, si en posición primaria del paciente está recto, no se toca, ¿sí? Generalmente no se toca. Ahora, si en posición primaria tiene alguna alteración, podemos hacer es como, no se hace un trasplante, sino que del oblicuo superior se divide el músculo, uno se queda en el oblicuo superior, transposición se llama, y el otro se le coloca en lugar del recto externo, ¿sí? No se saca, tipo, el vientre muscular se divide y entonces ahí en el recto externo da como para darle una fuerza al recto externo, ¿sí? Pero son cirugías bien, bien raras. Vemos acá parálisis del sexto par, ¿verdad? El ojito, en la segunda imagen, se le pide al paciente que mire hacia la derecha. Y acá el recto interno hace su aducción y el recto externo debería hacer su abducción y no lo hace. Ahí se le mire al paciente que mire hacia la izquierda, hace el recto externo de este ojo, hace su abducción y el recto interno de este ojo hace su aducción. Acá lo que tiene el problema es no consigue hacer la abducción de este ojo, ¿verdad? Ven que en posición primaria, si uno ve la prueba de Hischer, este está central y este está un poquitito, ¿verdad? Descentrado, pero muy poquitito. Entonces vemos ahí. Estos pacientes, como le digo, les cuesta contarles si mi ojo no se mueve hacia acá o mi recto externo no está parético. No es lo mismo con una parálisis facial que ya te cuenta, ¿verdad? Y vemos acá, generalmente una obstrucción de los vasos sanguíneos, hay veces que es reversible. Uno le hace el control metabólico al paciente, baja sus presiones, mejora su glicemia y en 10-15 días cede esto, ¿verdad? El paciente vuelve a lo normal. Nistagmus. Bueno, nistagmus realmente es un movimiento ocular en forma de temblor y es así, ¿sí? Puede haber horizontal o puede haber vertical también. Hay algunos que son pendulares, le dicen en los libros, ¿verdad? Yo nunca realmente vi pendular, pero es así, ¿verdad? Y es un movimiento involuntario
tiene un ritmo y no para nunca, ni cuando el paciente duerme, ¿verdad? Generalmente, si ustedes ven nistagmo, ese paciente sí o sí tiene que consultar y hacer su evaluación completa, ¿verdad? Porque es un movimiento en el cual indica una lesión neurológica. Pueden ser en pacientes que son albinos y que ven muy poco, o en pacientes de repente que tuvieron una lesión en la mácula por toxoplasmosis, son niños y ya nacen así, ¿verdad? Puede ser que el paciente llegue a grande con nistagmo, pero generalmente son niños, ¿verdad? Y como les digo, hay que hacer el diagnóstico de que es algo grave, ver ese ojo que está así. Ese ojo que está así, él está buscando. ¿Buscando qué? Buscando estímulo, buscando ver. Pero tiene muy mala visión. Entonces, generalmente lo que se hacen en estos pacientes es tratar de encontrar primero la causa y si es una causa que yo pueda mejorarle. Por ejemplo, un paciente con albinismo ocular, le puedo mejorar con lentes especiales para la luz del sol, ¿verdad? Hacerle estimulación neurosensorial. Ahora, si mi paciente, por ejemplo, tiene una cicatriz en mácula por toxoplasmosis, ustedes saben que la retina no tiene repuesto, entonces muy difícil es que le mejore la agudeza visual o mejore su ambliopía con una cicatriz. Entonces, generalmente lo que se hace primero es mejorar, tratar de mejorar la agudeza visual y si es que el movimiento es muy incapacitante, ¿verdad? Tipo muchísimo tiembla, el paciente no puede hacer su vida normal, se podría llevarle a la cirugía, ¿verdad? Pero generalmente son casos muy difíciles porque todos los músculos están metidos, están, vamos a decir que descontrolados, ¿sí? Entonces generalmente en este caso lo que si tenemos un paciente con nistagmos, lo más importante es hacer el diagnóstico de si es una causa, por ejemplo, si es un tumor, tengo que sacar el tumor, si es catarata, tengo que sacar la catarata, si es un glaucoma, tengo que tratarle el glaucoma congénito, ¿verdad? Eh, y si no, puede ser una cicatriz de toxoplasmosis, ¿verdad? Todo lo que pueda solucionar, solucione y espero que mejore el nistagmo. Si no, trato de eh, ayudarle, ¿verdad? Con alguna cirugía en el último caso de nistagmo, porque no hay así como tratamiento, un gol estándar a cirugía de estrabismo. Lastimosamente no. Y esta viene a ser, creo que es nuestra última diapositiva, espérenme que voy a mirar. Sí, nuestra última diapositiva, solo para recordarle lo que es la ambliopía, ¿verdad? Yo siempre les muestro eso cuando le hablo de ambliopía, ¿verdad? Usted está mirando algo, ven una imagen, ven la imagen, yo veo mi computadora con mi ojo izquierdo, veo mi computadora con mi ojo derecho. Son imágenes muy parecidas, ¿sí? Y así mi cerebro consigue unir y tener una imagen tridimensional, ¿sí? Entonces eso vendría a ser vamos a decir, el ejemplo del gatito, ¿verdad? Si uno de mis ojos no está mirando el gatito, está mirando, qué sé yo, la pared, no va a conseguir nunca unir. Entonces, el ojo que hace, le bloquea el WhatsApp. El cerebro le bloquea el WhatsApp del ojo que no enfoca la imagen del gatito. Y eso es nuestra ambliopía, ¿sí? Ese ojo no va a ser deforme, no va a ser más chiquitito, no va a tener nada raro, solamente que a la hora de hacer el examen de la agudeza visual, ese ojo no va a ver bien, ¿verdad? Y de nuevo, no es que ese ojo es todo negro, es NPL, ¿sí? Porque es difícil a veces, tipo uno le dice así, sin mucho tacto, le dice al paciente, no, pero ese ojo vos no ves. El paciente dice, no, yo veo ese lado, claro que ve, pero ve súper borroso, ¿verdad? Las pocas veces que usa ve súper borroso. Y qué sé yo, hay veces que yo veo pacientes que un ojo tiene suficiente visión como para poder manejar y el otro ojo no, ¿sí? Para que ustedes tengan idea, en Brasil, a partir del 2050 uno puede sacar su carnet para manejar. Si uno ve 20-200 o 20-400, si es cuenta a dedo, PL a un lado, esa persona no debería manejar, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante tener los dos ojos. Ya por algo Dios nos dio dos ojos. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos quirúrgicos? Generalmente lo que hacemos es disecamos la conjuntiva y buscamos los músculos, ¿sí? Cuando vimos los músculos oculares, vimos a cuántos milímetros del limbo estaban, buscamos y si es que queremos debilitar un músculo porque es demasiado fuerte, estira, por ejemplo, si yo tengo una esotropia, ¿verdad? El ojo demasiado se va hacia adentro, entonces yo quiero que se vaya menos hacia adentro. Voy a agarrar el recto interno y le voy a debilitar. ¿Cómo?
le desinsero algo que está cerca, que estirar algo que está a 5 metros de vos. ¿Sí? Esos 5 metros que tenés que estirar de más, ya te va a cansar más, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace también en relación a los músculos. O se acercan más hacia el limbo o se alejan del limbo para debilitar o reforzar. De nuevo, si por ejemplo yo tengo un ojo, sí, un ojo de nuevo hacia adentro, ¿verdad? Ahí cuando yo digo hacia adentro, que está en esotropia, el músculo, el recto interno está muy fuerte, pero también pienso que el recto externo está muy débil, porque el recto externo debería estirar más hacia afuera. Entonces, ¿qué hago? Debilito el recto interno, le alejo de su inserción y al recto externo le voy a traer más cerca del limbo para que tenga más fuerza, ¿sí? Entonces, en eso consisten los tratamientos quirúrgicos del estrabismo, ¿verdad? También podemos usar toxina botulínica, porque recuerden que es recto interno, está muy fuerte, le pongo Botox, no, es duradero el Botox, pero se va a relajar, ¿verdad? Y va a dejar de hacer fuerza. El Botox generalmente dura 2, 3 meses nada más. Y no se hacen en todos los pacientes. Generalmente los mejores resultados son en niños menores de 1 año o hasta 1 año, ¿sí? Porque ese tiempo que funcionó el Botox hizo que el cerebro vuelva a hablarle a ese ojo desviado, tipo le desbloqueó, vamos a decir, y se vuelven a hablar y después pasa el efecto del botón, pero ellos siguen amigos y se siguen comunicando y desaparece o disminuye muchísimo el desvío. Eso en niños menores de 1 año o hasta 1 año. Pasado ese tiempo, tipo hacerle a un paciente de 40 años un Botox es casi inútil porque el Botox tiene un costo y no va a ser durable, es decir, generalmente no le ofrecemos eso, le ofrecemos directamente hacer el tratamiento quirúrgico. En adultos, generalmente la cirugía ya no se hace con anestesia general, se hace con sedación y simplemente se anestesia solo la conjuntiva, que es lo que duele, ¿verdad? Tipo, una vez que yo voy a agarrar los músculos y eso, generalmente no duele porque se le hace todo una anestesia local, ¿verdad? Entonces, y se le seda al paciente como para que no esté muy nervioso. Bueno, dos situaciones súper importantes a la hora de eh, tener en cuenta al examinar a un niño, ¿verdad? Hay situaciones que no son desvíos, parecen, pero no son. Entonces ven, esta criatura, por ejemplo, está mirando probablemente hacia el centro de la cámara, pero parece lo que hacia adentro entra su ojo, ¿verdad? Si yo le hago la prueba de Fishburne, los reflejos son simétricos y centrales. No tiene desvío. ¿Qué tiene? Tiene pseudoestrabismo porque el telecanto, que es la distancia entre los dos ojitos, todavía es pequeña y tiene mucho epicanto. ¿Qué es epicanto? Esa pielcita que tienen los bebés y que tienen también algunos orientales, ¿verdad? Entonces, en este caso, no le voy a hacer ningún tratamiento. Este paciente no va a tener ambliopía, no va a necesitar cirugía, nada de eso. Vamos a darle tiempo que esa pielcita crezca, es decir, al contrario, que esa pielcita disminuya y que los ojos se separen, que es el telecanto, ¿verdad? Que uno tenga todo el seno frontal, seno maxilar, todo eso, ¿verdad? Como para tener una fisiología de la cara normal. Vean esta paciente adulta, si yo veo los reflejos están en el centro, ¿sí? Esta paciente, y tiene bien separado también su ojo, ¿verdad? ¿Esta paciente necesita cirugía de estrabismo? No, esta paciente necesita cirugía de párpados, ¿sí? Es pseudoestrabismo lo que tiene. Bueno, perfecto. Acá llegamos al final de nuestra clase. Si hay alguien que me quiere hacer una pregunta, le escucho. Si no, que tengan buena jornada. Yo no, doctora, gracias.